Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que todo lo que digamos sea para gloria de Dios, triunfo del corazón inmaculado de María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Confiamos esta charla al Espíritu Santo y a la Virgen María. Vamos a hablar del remanente fiel en la Escritura, la importancia del remanente fiel en los tiempos de gran apostasía. Fue el Papa Benedicto el que dijo que la vida pagana de los pueblos cristianos contrasta con los dictados de la fe, que no se trata de ser optimistas, sino de que hay que juzgar la realidad como es, ver el fenómeno como lo aprenden nuestros ojos y después juzgarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Esto exige un conocimiento profundo, especialmente en los sacerdotes, en los obispos de las Sagradas Escrituras. No nos podemos dispensar de esta tarea. Ahora, examinemos la realidad, sin culpar ni acusar a nadie. Es un hecho que actualmente en el pueblo de Dios hay divisiones entre la alta jerarquía y desconcierto entre los fieles. Muchos fieles se sienten abandonados como ovejas sin pastor. Hay cosas que se escuchan y se ven dentro de la iglesia y les llenan desconcierto y de píldoras y anticonceptivos, de divorcio. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y no hay un acuerdo para librarse de algún mal. Los mandan con el psicólogo. Cuando les piden un exorcismo no saben cómo enfrentar al demonio. No saben ni siquiera hacer una oración de protección, de liberación. Cuando los fieles hablan de los mensajes de Fátima, las advertencias de la Salet, el aviso de Garabandal, los mensajes de Medjugorje, los acusan de fanáticos. E incluso cuando citan la Escritura, las profecías bíblicas, la invitación de Cristo a estar atentos a los signos tiempos, las señales precursoras que el mismo Maestro nos dio, los acusan de apocalípticos y milenaristas. Y curiosamente, con esta actitud de estas autoridades religiosas, distante, enojosa, indiferente, de no pocos pastores hacia el pequeño rebaño de Cristo, a lo que él piensa, siente y cuestiona, los confirma en que estamos ya en la gran apostasía y que debemos volvernos a la orientación segura que nos da la Escritura, la tradición y el magisterio. El Espíritu Santo, por así decir, les da un olfato a los fieles, un sexto sentido para distinguir al verdadero pastor de los asalariados. Ahora, esa es la situación que todos vemos, sin culpar a nadie. Confusión dentro de la iglesia, confusión en los sacerdotes, divisiones en las altas jerarquías. La idea, vamos a juzgar esto a la luz de las Escrituras, que es lo que queremos. Va a haber muchas personas, muchos sacerdotes que lo hagan mejor que yo, adelante. La idea fundamental es que cuando hay una gran apostasía, como sucedió muchas veces en el pueblo de Israel, Dios convoca a un remanente fiel, pero este grupo no son antagonistas ni entran en pleito con la autoridad. Parece que el mismo Cristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, nos habla de esta situación, de pastores infiltrados dentro del rebaño. Parece que se está cumpliendo la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, de lo que sucedería en su iglesia, de que vendrían pastores ladrones y salteadores que no entrarían por la puerta, sino se saltarían la barda como un ladrón y un salteador. Y que las ovejas no lo seguirían porque no reconocen en él la voz del buen pastor. Jesús no está hablando aquí de lobos disfrazados de ovejas, sino de pastores que no entran por la puerta, sino de manera ilícita. Se brincan la barda y se infiltran dentro de la iglesia como lo haría un ladrón, un salteador. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10 de San Juan.
El segundo dato que nos da Cristo para los últimos tiempos y la gran apostasía es que ésta se manifestará en la pérdida de la fe y la caridad. Y por tanto, si no hay fe, no capta la gente, no puede leer los signos de los tiempos, no puede entender lo que está pasando, porque no tienen fe, no ven las señales de Dios con claridad. Y si no hay caridad, pues hay puro pleito, hay puro regaño, hay puro insulto, hay puras malas palabras. Lucas 18:8, Mateo 24:12. Entonces, pérdida de la fe y de la caridad en la iglesia. Y recuerden que en la liturgia siempre pedimos que se conserve la fe y la caridad en la liturgia, porque es lo más importante. Y vemos que esto es lo que se ha perdido precisamente. La apostasía es como un duro y largo invierno que nos ayuda a dar prioridad a las necesidades del alma, a huir del mundo y recogernos en la calidez de una comunidad cristiana, formando tu comunidad alternativa de vida cristiana, como lo propuso el cardenal Ratzinger y después Benedicto XVI hace mucho tiempo. Dios llama y escoge a un remanente fiel cuando hay una gran apostasía, antes de que llegue la gran purificación para el mundo y para la iglesia. Los hombres paganos se llenarán de miedo, pero a sus ovejas Cristo les dice: no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Entonces, lo que viene es algo maravilloso. El remanente fiel escucha la voz de Cristo, corre a refugiarse al manto de María, no es el que entra en pleito, sino a refugiarse en el manto de María en espera de algo grande, maravilloso, hermosísimo, después de la purificación. Y es esa esperanza, ese gozo, esa alegría, esa certeza absoluta lo que nos hace olvidarnos ya de nuestros negocios, de nuestros asuntos y dedicarnos a las cosas del Espíritu con prisa, con prontitud. Siempre lo deberíamos de haber hecho así. Estamos atarantados con los negocios y las mujeres todas son independientes y son libres y cada quien hace lo que le da la gana. Pero ahorita esto que está sucediendo nos ayuda a sabernos dar, a darnos cuenta de que se acerca un duro invierno y nos preparamos. Por tanto, podríamos definir el remanente fiel como un cenáculo mariano, un grupo que se reúne físicamente, convocados por María y ungidos por el Espíritu Santo, y viven intensamente la fe y una ardiente caridad en medio de una gran apostasía y de un duro invierno eclesial. Los que no ven que se acerque ese duro invierno, tanto ecológico como eclesial, no van a sentir la necesidad urgente e inmediata de formar una comunidad de vida cristiana. Veamos cómo describe el Catecismo de la Iglesia Católica este duro y largo invierno. Número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, antes de que venga algo nuevo, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18, Mateo 24. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Y vienen las citas, léelas, estúdialas, medítalas, rézalas ahorita, en este tiempo. Y se desvelará el misterio de iniquidad, lo que estamos viviendo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, una iglesia paralela, una fraternidad paralela, mediante el precio de la apostasía de la verdad, del rechazo público y absoluto al esplendor de la verdad. La impostura religiosa suprema que pronto va a llegar es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, una salvación falsa en la economía, en el dinero, en cambios políticos, en cambios estructurales, falsa, porque la verdadera reforma solo puede venir del interior, de la conversión del hombre, no puede venir de cosas exteriores. Ya sabemos que no funciona.
de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y ahí están todas las citas, léanlas. Saben, pues, queridos hermanos, como el catecismo de la iglesia nos habla de dos Cristos, dos iglesias dentro de la iglesia, apostasía, una falsa iglesia, dos evangelios, dos caminos, el de la verdad y el de la mentira, el de Cristo y el del anticristo, la iglesia y la impostura religiosa dentro de la misma iglesia, un papa y un antipapa, dos evangelios, el que nos dejaron los apóstoles, el depósito que debemos custodiar, la doctrina de siempre, la verdad revelada, otra doctrina, la del modernismo, iluminado con un nuevo evangelio, unos que se creen Dios y por eso quitan, gente que llega a creerse Dios y por eso quitan los mandamientos, cámbialos y nos añaden otros que no tienen nada que ver con la religión. Conceden excusas al cumplimiento de los mandamientos y añaden otros. Ante esta situación de dos bandos, podríamos mencionar también a los tibios, porque los menciona el Apocalipsis, los del medio, los que no se definen ni a favor ni en contra. Ellos dicen, o se excusan diciendo, Dios está en control, Dios va a salir a la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero ellos se cruzan de brazos y no mueven un dedo. No son malos, pero sí son cómplices, porque si a la iglesia la están destruyendo y las ovejas corren peligro, la función del pastor es defenderlas, es reconstruir la iglesia, es reparar la iglesia como lo hizo San Francisco. Por eso, en esta confrontación final, los pastores tenemos solo dos opciones. O mártires o cómplices. Escogen. Segundo punto, Dios sana, salva y libera. Eso lo sabemos todos, hasta los protestantes. Pero ¿cómo salva? ¿Cómo salva a nuestro Señor? Salva convocando por medio de su Madre Santísima un pequeño rebaño. Así lo llama Cristo, un resto fiel, tanto de sacerdotes como de seglares. Dios salva a la iglesia. Dios salva dejando a María y al Espíritu Santo intervenir con fuerza, con poder, con gracia en esta última y decisiva batalla contra el infierno. Es más, no es que María triunfará, es que ya está triunfando en todos aquellos que han hecho su consagración según las normas de Luis María Guiñón de Montfort de 33 días. En todos los que se han consagrado, en todos los movimientos marianos, en la Legión de María, en el movimiento sacerdotal mariano, ya está triunfando, ya se está manifestando el triunfo, ya se están adhiriendo. Y todos los que se incorporan al triunfo de María, todos los que se consagran, entran a la batalla contra Satanás. Si ya estás consagrado y crees en el triunfo de María, ¿cómo vas a triunfar si no has luchado, si no te enfrentas al enemigo? Es que ya está la consagración a México. Siempre me dicen eso. Es que ya le hicimos, no estés fregando, no me estés molestando, hombre, ya le hicimos, ya le hemos hecho 20 meses la consagración. ¿Y de qué sirve esa consagración? Si consagración es consagración, si te consagras, le entra la lucha contra Satanás, contra el aborto, contra el divorcio, contra la homosexualidad, contra todo lo que nos daña y destruye nuestra sociedad. Si estamos en lucha, estamos en lucha. Veamos cómo se describe esta apostasía, cómo la perciben los que tienen fe. Para ello, basta leer Isaías 23 y Ezequiel 34. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado a mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí que yo me ocuparé de vosotros. No eres tú, es Dios, por la maldad de vuestros. Y lo primero que hace es pedir cuentas a los pastores, no nosotros. Nosotros no somos nadie. Somos las ovejas, no somos los jueces.
Y en 34, esto es Ezequiel 34, es lo mismo. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales este mensaje de mi parte a los pastores. Así dice el Señor. Oigan, señores de Israel, que solo se están cuidando a sí mismos su reputación, su puesto, su hueso. ¿No supone que los pastores cuidan al rebaño? Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. Las han dispersado sin pastor, así que ellas se han convertido en presa de animales salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. Ni eso, pues que no estamos en una iglesia en salida. Vamos a ir a recoger a los heridos, a las ovejas perdidas. Así que, pastores, escuchen este mensaje del Señor muy atento. Prometo por mí mismo, dice el Señor, que ustedes, pastores, serán castigados por haber tomado mis ovejas como un botín, por dejarlas sin pastor a merced de los animales. Los echaré, no los dejaré, dice más adelante, me estoy saltando algunos párrafos, no los dejaré pastorear mis ovejas nunca más. Fíjense bien lo que está diciendo, a las autoridades más altas. Los echaré, no los dejaré pastorear mis ovejas nunca más. Es decir, va a suceder lo mismo que le sucedió a los pastores de Israel, que les fue quitado toda autoridad sobre la iglesia. Se les fue quitado el reino. En el momento en que cae el rayo, que se rompe el velo del templo, el Espíritu Santo se sale de ahí y se va donde están María y los apóstoles, y la autoridad se la va a ceder Dios a los gentiles. Entonces, lo primero que nos debe dar confianza es que somos ovejas de Cristo y Cristo no abandona nunca su rebaño. Además, en su plan redentor está su Madre Santísima para guiarnos, para protegernos y librarnos de todo mal. Segundo, hay que entender que Dios llora, que María llora, que Jesús sufre por la desobediencia y rebeldía y egoísmo de sus pastores porque no cumplen su misión. Tercero, el que juzga el buen o mal obrar de los pastores es el patrón. El dueño del rebaño, no nosotros, no las ovejas. Es decir, el juicio de los pastores no les corresponde a las ovejas. Los pastores del Papa para abajo son los asalariados que tendrán que dar cuentas a Dios de ellos mismos, de su conducta y del cumplimiento de su deber para con Dios, como ya lo decía San Agustín. Yo soy obispo y tengo que dar cuentas de mi puesto, pero también soy oveja de Cristo y tengo que obedecer. Esto no quiere decir que no juzguemos lo que está mal o da escándalo. Lo que no queremos es criticar al sacerdote, no queremos hacer eso, sino prevenir que haga daño o escandalice las almas. Si un sacerdote no trata ni respeta la Eucaristía, no la trata como debe, si dice cosas contrarias al Evangelio, si se comporta de manera familiar con las mujeres, se lo debemos decir, no pasa nada. Es más, es Jesús mismo el que nos lo recomienda. Si tu hermano peca, díselo a tu hermano. No lo critiques, no hables mal de él a sus espaldas, pero díselo a tu hermano. ¿Sí? Si no te escucha, llama a 2 testigos. Oigan, venga, vamos a juntarnos, vamos a invitar a este señor, le vamos a llevar un pastel y le decimos ahí lo que está haciendo mal, porque nos está aquí descontrolando toda la iglesia. Llama a 2 testigos. Padre, lo respetamos, usted manda aquí, usted es el gran pastor, pero esto que usted está haciendo no es correcto. Y si no se escucha, pues bueno. Qué bueno que nos escuchó. Si no nos escucha, pues tíralo a Lucas, tenlo como publicano. Así termina la historia de lo que dice Jesús. Pero no nos peleamos. No nos peleamos. No estamos atacando, no estamos criticando, no estamos haciendo. No, rezamos, pedimos. Rezamos por él. Recen por mí, pues rezamos por ti, basta. Si es lo que nos está pidiendo, rezamos por él. Y ya. Es importante recordar que no todos los pastores son malos. Que eso no lo permite Dios. Dios también se reserva un remanente fiel de pastores. San Agustín vuelve a afirmar que ni siquiera en los tiempos de gran apostasía Dios dejará a su pueblo sin algunos buenos pastores. Dios
conserva también un remanente fiel de pastores, pero no son los que más hablan ni los que más gritan, no es así. Entonces son hombres sacerdotes sencillos que celebran su misa con devoción, como aquí el padre Enrique. Siempre está confesando, siempre está ayudando, no se pelea con nadie, no sabe ni lo que está pasando en el mundo, pero está haciendo una labor hermosísima. Mi padre, mi compañero, el padre Enrique, allá en Tulum. Por eso digo que es una necedad que haya pastores que digan que Dios va a salvar a la iglesia, a pesar de que los lobos estén haciendo estragos en el rebaño. Porque Dios te va a preguntar a ti precisamente, que te puso para proteger a las ovejas y no para contar a las ovejas despanzurradas. Los lobos están saliendo, bueno, yo me voy a ver la televisión, ahí Dios va a salvar a las ovejas, ¿no? Entonces, ¿para qué te pone a ti? Porque si tú no estás para reconstruir la iglesia, para curar a las enfermas, para sanarlas, para defenderlas de los lobos, ¿para qué carambas te metiste ese pastor? Te equivocaste de chamba. Te hubieras metido de psicólogo, de político, pero no de pastor. Porque el pastor es el que se ocupa del bien de las ovejas, ¿sí? No, Dios los va a salvar, pues si Dios los va a salvar, entonces no te necesita a ti, hazte a un lado. Entonces nada más estás para... Bueno, el pequeño rebaño, pues es el que permanece siempre fiel, remanente fiel. No remanente infiel, remanente fiel. Y es la buena noticia. La buena noticia es lo que dice al final. ¿Cómo termina esto? Yo mismo vendré a guiar a mis ovejas. Pues qué hermoso. Esto es, yo me ocuparé de vosotros. Yo me ocuparé de mis ovejas. Yo cuidaré. Yo vendré mismo a guiar a mis ovejas. Pues eso es una buena noticia. Yo no veo ninguna mala noticia. Será mala noticia para los que no quisieron hacer caso, pero para nosotros no es ninguna mala noticia. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ella pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor y tendrán que usar mascarilla, ni se aferrarán, ni se aterrarán, ni faltará ninguna. No se me perderán ninguna, ni uno más. Observen cómo dice Isaías 23:3, subrayen, yo, Jesús el Señor, yo mismo reuniré al remanente, a mi rebaño, mi pequeño rebaño de mis ovejas, de todas las tierras donde las han echado. Cristo mismo, pues, vendrá a guiar a sus ovejas, él mismo se declara el buen pastor, sabemos que el remanente fiel, reunido de todas las tierras, se refiere primeramente al pueblo judío, que fue desterrado por todo el mundo, pero también se refiere a nosotros, pues el Señor también es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía hacia pastos verdes y hacia fuentes tranquilas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, todas esas son citas del remanente fiel, cómo Dios salva a la iglesia, salva al pueblo de Israel a través de un pequeño grupo que se convierte en luz del mundo y sal de la tierra, de pequeños grupos remanentes fieles, marianos. Luego está la carta a los romanos, donde San Pablo hace un resumen también de la historia de la salvación. En el capítulo 6, San Pablo, en la carta a los romanos, que es una carta admonitoria del apóstol, como la de San Juan a las 7 iglesias, porque es una advertencia al obispo de Roma. La carta a los romanos va dirigida al obispo de Roma, como las cartas que escribe San Juan a las iglesias de Asia, van dirigidas al ángel de Filadelfia, es decir, al obispo, al encargado, al superior, para que las leas y te estoy advirtiendo de lo que te va a suceder si no te arrepientes. Así hablaban los apóstoles. En el capítulo 6, San Pablo nos habla de que nosotros estamos bajo la ley de la gracia. Esta ley no nos da libertad para pecar, sino fortaleza para vencer nuestras pasiones. Porque solo si vivimos en gracia, Cristo está en nosotros. En el capítulo 8 nos habla de cómo la creación entera sufre dolores de parto en espera ansiosa de que se revele la condición de hijos de Dios.
Es decir, cuando venga esta transformación de nuestros cuerpos, cuando Dios cambie nuestros corazones y seamos verdaderamente por dentro y por fuera hijos de Dios. Y nuestros cuerpos sean transformados y vuelvan a ser como los de Adán y Eva, totalmente libres de todas las tensiones que nos producen nuestras pasiones. Y en el capítulo 11, que hay que leer detenidamente, especialmente los sacerdotes, nos habla de la apostasía de Israel. Y les recuerda a los romanos que la apostasía de Israel nunca fue total, sino que Dios siempre guarda un remanente fiel, un resto fiel. Este resto fiel no es algo nuevo, es algo repetitivo en el actuar divino. Dios lo está haciendo ahorita y lo hace siempre en los momentos de crisis y de gran apostasía. Y pone el ejemplo de Elías en el Monte Carmelo. Está en el capítulo, ya no sé dónde está en el capítulo, pero está en Romanos 11, 3, 4. Cuando Elías en el Monte Carmelo, que se va corriendo, huye de Jezabel, que lo quiere matar, y viene el temblor de tierra, y después el viento fuerte, y después la brisa, y llega y le dice, Señor, yo soy el único fiel, todos te han abandonado menos yo. Y Dios le dice, mira, cálmate, tranquilo, nada de que bájale de cremas tus tacos, nada de que tú eres el único fiel. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Elías no sabía ni quiénes eran, pero había 7,000 hombres que a pesar de la idolatría general, Dios con su propia voluntad los había conservado en la fe, un remanente fiel de Israel. Entonces, después de decir a los romanos, no te burles de los judíos que prevaricaron, porque no es verdad que todos los judíos te traicionaron. Yo soy judío, la Virgen María es judía, Pedro y Pablo, los que están al frente del Vaticano, son judíos, todos los que están allá arriba, todos los que están arriba del Vaticano, todas las imágenes, San Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, todos judíos. Entonces no me vengas con que los judíos se fueron todos al infierno y tú te vas a salvar. Ese es un peligro también en nuestro remanente. Yo me voy a salvar nada más y todo lo demás va al infierno. No, no es así. Eso se lo dejamos a Dios. Entonces, Dios salvó un remanente fiel de 7,000 hombres en tiempos de la gran apostasía. Y lo mismo ahora, no es que todo Israel ha prevaricado. No te rías de ellos, no te burles. Porque Dios en su poder salva a muchos judíos. Hay muchos judíos fieles que cumplen los mandamientos mejor que nosotros los cristianos. Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. ¿Y quién los cumple en la Iglesia Católica? Nadie. En cambio, sí hay muchos judíos observantes de los 10 mandamientos y no quebrantan los 10 mandamientos y hacen ayuno y hacen penitencia y rezan y cantan y alaban salmos al Señor. Entonces sí hay un remanente fiel. Pero a continuación, San Pablo le dice, no te engrías contra los judíos ni te burles de ellos que prevaricaron, porque a ti te puede suceder igual. San Pablo advierte a los romanos y a su obispo, al obispo de Roma, al que va dirigida la carta, que tengan mucho cuidado de llenarse de orgullo por el rechazo que Dios hizo de los judíos al rechazar el evangelio, al rechazar al Mesías, porque ellos son y siguen siendo el olivo de casa y los gentiles somos el olivo salvaje injertados en el olivo de casa, en el judaísmo mesiánico. Hemos sido injertados en el judaísmo mesiánico. Nuestra iglesia es judeo-cristiana. Pero de ahí advierte que si la iglesia de Roma, con su obispo incluido, comete el mismo pecado de rebeldía que cometieron los hijos, les va a ir peor. Te va a ir peor Roma, te va a ir peor, o peor, como decimos allá en mi rancho. Peor, te va a ir peor Roma. Teme Roma, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los hijos primogénitos, a ti, si pierdes la fe y la caridad originarias, tampoco te va a perdonar.
Teme que Dios es bueno, pero también severo con los que prevaricaron. Bueno contigo, pero a condición de que te mantengas en la bondad, de que te mantengas en la fe y en la caridad. Si las ramas por las que ya no circula la savia de la verdadera vid, si en esas ramas ya no circula la sangre de Cristo, la sangre de la Eucaristía, las ramas se secan, llega el vinador, las corta, las ata y las tira al fuego para que ardan. Pero queda la raíz. Y como hizo para salvar al pueblo judío, asimismo va a salvar a la iglesia con un remanente fiel. Pero recuerden, la característica del remanente fiel no es estar en pleito con las autoridades, no es criticar a las autoridades. Esa no es la característica. No es el resentimiento, no es el odio, no es la crítica. Esa no es la característica. La característica es permanecer fiel. ¿A qué? A la Escritura, a la tradición, al magisterio, a nuestro amor a María, a nuestro amor a la iglesia. Nada más de eso se trata. ¿Sí? Formamos como lo hizo la Virgen María. Como la Virgen María, no se empezó a pelear con Pilato y con Herodes. Repasen lo que hace María durante toda la pasión. Vivamos la pasión con María. ¿Qué hace María? Pues sufre. Y ofrece sus sufrimientos con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. No empezó a criticar ni a Herodes ni a Pilato, y tenía mucho que criticar. Y más a Judas. Y nunca la Virgen habló mal ni siquiera de Judas. Eso le corresponde a su hijo. María respeta. Entonces, si vas a ser remanente fiel y mariano, imita a María. Entonces, no hagas cosas que tú no ves reflejadas en la actitud de María, ni siquiera en los tiempos de crisis, ni siquiera en los tiempos de apostasía. Yo, por lo menos, no conozco ninguna revelación de la Virgen María, ninguna aparición donde la Virgen no se hable mal del Papa, no se hable mal de la autoridad. Ella no se mete con la autoridad. Eso no quiere decir que la autoridad no comete errores, simplemente quiere decir que ella respeta el juicio de los pastores les corresponde al dueño del rebaño, no a ella. Ella viene a protegernos, viene a convocarnos, viene a darnos la paz, viene a reunirnos, viene a aconsejarnos, viene a animarnos. Además que es bella y hermosa, entonces ¿quién no quiere estar junto a ella? Yo nada más por eso, aunque no pasara nada, yo quisiera estar siempre con María. Pues es bella, es hermosa. Qué bella, qué hermosa. ¿Quién es esta que va subiendo, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? Pues esa es la mujer que viene a aplastar la cabeza a la serpiente. Yo como soldado, la legión de María, la legión de Cristo está eso para luchar contra Satanás. Entonces, pidámosle, pues, queridos hermanos, entender bien lo que es el remanente fiel. El remanente fiel se distingue no por sus ataques y sus críticas a las autoridades religiosas. Ese no es el distintivo. Incluso es una situación peligrosa que hagamos eso. El remanente fiel se distingue por su fidelidad a la Escritura, a la tradición, al magisterio, por su amor a María, por dejarse llenar de alegría, de gozo en el Espíritu Santo. De eso hablaremos en otra ocasión. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Aprovecho para contestar. Edgar, hola Padre, bendiga el refugio en Veracruz. Alguien que tenga formado uno, estamos consagrados. Muy bien, Edgar, por lo que se pongan en contacto, Padre, le suplico por mis hijas, como que, claro que sí, la misa, por todas sus intenciones de los que me escriben, la voy a hacer. Entonces es que nos guíen en estos tiempos. La Virgen María es nuestra guía, es la estrella de la mañana. Ok, muy bien, muchas cosas interesantes. Ahí ustedes mismos platíquense y háganse bolas y comuníquense. ¿Sí? No sé si en New York, pero en Texas, ahí pueden asistir a misa los que gusten, dan la comunión de boca y de rodillas. Muy bien, está perfecto. Todos en Colombia. Sandra García, gracias por su predicación. Arlene Márquez, reciba 1000 bendiciones. Padre, el Espíritu Santo lo proteja. Bueno, ¿qué dice? ¿Me podré informar del Padre Pedro María Ruqui? No, tiene una cruz con reliquias de San Peregrino. No, pues yo no sé nada, pero busquen en el internet, todo lo que tengan dudas, consúltenlas en el internet, ahorita les puede ayudar mucho. Nada más, les doy mi bendición.
El Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti, te conceda la paz, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto, que el Espíritu Santo te cubra con su sombra, y llene tu corazón de alegría, gozo y paz en el Señor. In nomine Patris, et Filii, Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Gracias.